Buenas tardes, bienvenidos a las conferencias Discipulación. Esta es nuestra cuarta semana de conferencias y en esta semana vamos a estar compartiendo las lecciones del libro número 3, que se titula Entendiendo el llamado de Dios. Entendiendo el llamado de Dios es parte de la fase de multiplicación. Hemos presentado el discipulado como un proceso de transformación en dos fases. La primera fase es la fase de consolidación y compartimos los libros Mi identidad en Cristo y Formando un carácter cristocéntrico, que nos ayudan en la consolidación de la fe y la formación del carácter del cristiano. En esta oportunidad vamos a comenzar con la fase de multiplicación. Esta semana vamos a compartir las lecciones del libro Entendiendo el llamado de Dios y la próxima semana vamos a compartir las lecciones del libro Prepárese para discipular. En esta ocasión vamos a tener con nosotros al pastor Silas Cordero y al pastor William Ospina y mi hija Carelis Bermúdez. Van a ser los que van a compartir en esta tarde las lecciones, la lección 1, 2, 3 y 4. Queremos tener un saludo de parte de ellos. Queremos dar el pase al pastor Silas Cordero para que él tenga un saludo en este momento. Silas, puedes hacerlo. Bueno, creo que Silas tiene problemas con el audio. Entonces vamos a hacer el pase al pastor William Ospina para que él tenga el saludo para ustedes. Puede Muy buenas hacerlo, tardes. William. Sí, muy buenas tardes a todos los que en este momento están conectados con esta gran conferencia de discipulación. De verdad que el tema de hoy es muy importante, pues, así como todo lo que se ha llevado a cabo y que tiene que ver precisamente con entendiendo el llamado, ya que hay un llamado individual, pero hay un llamado colectivo. Así que es un privilegio, pues, compartir esta conferencia en esta tarde. El pastor Silas Cordero tiene la oportunidad. Bueno, creo que Silas tiene algún problema con el audio. Pero vamos a compartir las lecciones del libro Entendiendo el llamado de Dios. Y la base que tenemos es, estamos pensando en el llamamiento de Moisés. Moisés, nosotros conocemos la historia que el libro de Éxodo nos presenta de Moisés y cómo en toda la Biblia se habla acerca de él. Y el libro de Hebreos presenta un resumen muy especial, una síntesis de la vida de Moisés. Y en relación al llamado, dice, en relación a la identidad, dice, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En relación a los valores o al carácter, dice que prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Pero también en relación al llamado nos dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, él creció sabiendo su historia, que había sido salvado de las aguas. Y él pensaba que si no experimentó la muerte como los demás niños hebreos, era porque Dios tenía un propósito, su vida tenía un destino. Y así creció en su juventud como príncipe en Egipto. De alguna manera, Moisés pensó que su destino tenía que ver con ayudar a su pueblo,
Quizás lo hizo quizás trató de hacerlo desde su posición como príncipe de Egipto. Nosotros vemos como un día viendo a un egipcio maltratando a un hebreo, entonces él, ¿qué hizo? Defendió al hebreo y mató al egipcio. Luego vio dos hebreos discutiendo entre sí, trató de separarlo y ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Y allí él se dio cuenta que había sido descubierto y no podía continuar así viviendo en Egipto y se fue y huyó a Madián. Allá estuvo durante 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Y Moisés, primero, él sabía que su vida tenía un destino, que había un propósito. Él pensaba que ese propósito era beneficiar a su pueblo. Él se identificó por su pueblo, trató de hacer algo por ellos, pero se dio cuenta que no pudo hacer nada. Y cuando estaba allí en el desierto, ya habían pasado 40 años, cuando tenía la edad de 80 años. Quizás cuando ya se estaba apagando esa última luz en su vida, esa luz de esperanza de hacer algo por su pueblo. Quizás él pensando, ¿por qué no, mi vida no ha tenido un significado, no ha tenido una relevancia? Él pensando, ¿por qué a mí me salvaron la vida si no he hecho nada significativo por el pueblo? Lo único que hice fue matar a un egipcio y eso no es nada comparado con el sufrimiento que ellos están viviendo. Quizá él pensando, quizá mejor hubieran salvado. ¿Por qué no salvaron a otro que hiciera algo más importante, más significativo que lo que yo he hecho? Y cuando Moisés estaba allí quizá en ese pensamiento, entonces escuchó la voz en la zarza que le dijo, Moisés, Moisés. Y él se acercó. Y entonces allí el Señor le dijo, Moisés, no te salvé de las aguas para que vivieras cuidando las ovejas de tu suegro. Te salvé de las aguas para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés puso muchas objeciones, pero al fin se rindió. Ese día Moisés entendió por qué había sido salvado de las aguas. Y dejó todo, abandonó todo, renunció a todo y comenzó a caminar en dirección a cumplir el propósito de Dios, a cumplir el llamado que Dios tenía para él. Y se convirtió después de allí en el libertador del pueblo de Israel. Libertó a su pueblo de esa gran potencia, de ese país tan fuerte que era Egipto. Se convirtió en el libertador de su pueblo. Se convirtió, cuando los trajo al desierto, se convirtió en el gobernador de su pueblo. Se convirtió en el legislador de su pueblo, que le dio las leyes que el Señor le entregó, que no han sido superadas sino hasta el Evangelio. Y se convirtió en el profeta de Dios. Entonces Moisés entendió su llamado. Lo entendió cuando tenía 80 años. Y después de 80 años, que comenzó a caminar en dirección de ese llamado de Dios, que se comprometió con ese llamado de Dios, entonces se convirtió en el libertador, legislador, gobernador y profeta de Dios para su pueblo. Como dice, profeta les levantará Dios como Moisés. Eso nos ayuda a entender la importancia que tiene el llamamiento de Dios. La importancia que tiene entender para qué Dios nos salvó de las aguas del mundo. ¿Para qué Dios nos salvó de las tinieblas? ¿Para qué Dios nos salvó del pecado? Y el propósito de este estudio es que podamos entender de una manera clara, sencilla, para qué Dios nos llamó. Y realmente ese es nuestro deseo para compartir todas estas lecciones con ustedes. El día de hoy vamos a compartir 4 lecciones.
llamados a ser miembros de la iglesia local, llamados a ser adoradores, llamados a ser sacerdotes o intercesores y llamados a ser visitadores. Bueno, nos gustaría también que puedan escribirnos desde qué ciudad de Venezuela nos están viendo, desde qué país de América Latina o de qué país del mundo nos están viendo. Nosotros hemos tenido la participación de hermanos, pastores y líderes de 12 países, de 12 naciones en las conferencias que hemos tenido. Y nos gustaría saber desde dónde nos está siguiendo y un saludo que pueda tener para con nosotros. Entonces yo voy a compartirle la lección número 1, que es llamados a ser miembros de la iglesia local. Un concepto de la iglesia que está en la Fe y Mensaje Bautista dice: una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una congregación local y autónoma de creyentes bautizados, asociados por un pacto de fe y compañerismo del Evangelio, cumpliendo las dos ordenanzas de Cristo, gobernadas por sus leyes, ejerciendo los dones, derechos y privilegios con los cuales hemos sido investidos por la palabra de Dios y que tratan de predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Esa es una definición de la iglesia. Somos llamados a ser miembros de la iglesia local. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador, fuimos hechos miembros de la familia de Dios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero también somos parte de un cuerpo que tiene su manifestación en la iglesia local. En el Nuevo Testamento, el término iglesia se refiere a tres cosas importantes. Se refiere primero a alguna congregación local y específica. El término en singular iglesia se refiere a una congregación local y específica. Y yo quiero que usted me acompañe a leer Hechos capítulo 11, versículo 22 para que veamos. Hechos 11, 22 dice así: como esto llegó a oído de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Entonces allí se refiere a una iglesia local y específica. En este caso se refiere a la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos 13:1 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Entonces allí se ve que se refiere a una congregación local y específica. Pero en segundo lugar se refiere también a varias congregaciones. El término iglesia en Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice así, Hechos 9:31. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces se refiere el término a varias congregaciones, pero también se refiere a la totalidad universal de los creyentes. Y en 1 Corintios capítulo 10, 32 dice: no sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Entonces el término iglesia se refiere a una congregación local o específica, a varias congregaciones o a la totalidad universal de la iglesia del Señor. Y es muy interesante el concepto que podemos extraer del libro de Efesios acerca de la iglesia. En Efesios capítulo 4 dice que la iglesia está formada por los llamados de Dios. Y está formada por los llamados de Dios a adorar y a glorificar al único Dios y Padre soberano y eterno. Eso nos lo dice el versículo 6 del capítulo 4.
Pero la iglesia son los llamados de Dios a sujetarse a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia en una misma fe y en un solo bautismo. Eso nos lo dice el versículo 5 y el versículo 15 de Efesios capítulo 4. Pero también la iglesia son los llamados de Dios a vivir como miembros del cuerpo, alentados y sostenidos por el Espíritu. Y eso nos lo dice el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Efesios. También nos habla de la iglesia como los llamados a vivir y edificarse en amor, a relacionar, el versículo 16, a relacionarse con humildad, mansedumbre y paciencia, el versículo 2, y también a servir en la obra del ministerio según los dones que Dios nos da y la capacitación que recibimos de los líderes de la iglesia. Eso nos lo dice el versículo 11 y 12. Todas estas cosas nos ayudan a entender el significado de la iglesia. Y la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. El apóstol Pablo habla, y la figura más importante que habla acerca de la iglesia es la del cuerpo de Cristo. Y dice así, del cuerpo de Cristo, y dice que con el cuerpo, así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos tienen diferente función, así nosotros también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, somos llamados a ser parte de la iglesia local, a ser miembro de la iglesia local. Cada iglesia local es una representación visible de las cualidades que caracterizan la iglesia en general. Ahora, en relación a ser miembro de la iglesia, es interesante, tres cosas quiero destacar. Número uno, somos llamados a ser buenos miembros. Buenos miembros. Un buen miembro. Y tenemos 4 ejemplos interesantes. Esos ejemplos nos hablan tanto de la característica de ellos como miembros, como también de lo que se usa el término de la iglesia local. Esos 4 ejemplos son: número 1, Bernabé. ¿De qué iglesia era miembro Bernabé? Bernabé era miembro de la iglesia de Jerusalén. Y Bernabé era un buen miembro, un miembro que era notoria su generosidad. Uno de esos miembros que era el 100%. Era de esos miembros que cuando el pastor o el líder principal piensa en hacer algo, es el primero que está en la lista, porque esa persona siempre dispuesta, esa persona que está comprometida al 100% con la iglesia local. Y Bernabé allí nos da el ejemplo cuando se necesitaba ayuda para los pobres, para el sostenimiento de la obra. Él es el primero que aparece en la lista y que dice que vendió sus propiedades y sus bienes y lo puso a los pies de los apóstoles. Porque era un hombre que de esas personas que se entregan completamente y entregan todo su corazón a Dios. Un buen miembro como Timoteo. Timoteo era un joven de buen testimonio. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando fue a la región de Galacia, encontró allí a Timoteo y lo tomó para hacerlo parte del equipo misionero. Y la Biblia dice que todo el mundo hablaba bien de ese joven. Era un joven destacado, era un joven, qué bueno, cuánto necesitamos que los jóvenes de nuestra iglesia sean así como Timoteo. Que todo el mundo pueda hablar de ellos, que tengan una vida de impacto y de testimonio. Y Timoteo pertenecía a la iglesia de Listra, las iglesias de Galacia. Pero también tenemos a Filemón, que el apóstol Pablo dedicó toda una carta a él. Cuando le estaba devolviendo, regresando, enviando al esclavo Onésimo, quien le había robado a Filemón, se había portado mal con él, y el apóstol Pablo estaba regresando, pero cuando escribe a Filemón, dice: tú has sido alguien que ha confortado la vida de los hermanos. Entonces, Filemón era ese miembro que sostenía la iglesia, que apoyaba la vida de los hermanos, que confortaba, que animaba, esos miembros que son columna de la iglesia del Señor.
Pero también está el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipos. Ese que fue enviado a ministrar a Pablo en sus necesidades y que estuvo con Pablo allá en la cárcel y que estuvo a punto de morir, pero cumpliendo con sacrificio la obra que le había sido encomendada. Y el apóstol Pablo, hablando de él, dice: tengan en alta estima los que son como él, porque estuvo dispuesto hasta morir por causa del evangelio y por causa del servicio del Señor. Entonces le he mencionado 4 casos de 4 miembros de 4 iglesias diferentes: Bernabé de la iglesia de Jerusalén, Timoteo de la iglesia de Listra, de las iglesias de Galacia, Filemón de la iglesia de Colosa y Epafrodito de la iglesia de Filipo. Así Dios te ha llamado para que seas miembro de una iglesia local. Y debe ser un miembro útil. Y un miembro útil es un miembro que sirve a Dios en base a los dones. Primera de Pedro capítulo 4:10 dice que debemos servir con los dones que Dios nos ha dado, que ministremos a otros conforme a la multiforme gracia de Dios, cada uno según el don que ha recibido. Y Dios ha dado dones a cada uno de los miembros de la iglesia para que sirvan, para que ministren a otros y para que así, de esa manera, como hemos recibido la gracia de Dios, entonces podamos usar nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones y todo lo que Dios nos ha dado para la edificación y el engrandecimiento de la obra del Señor a través de la iglesia local. Pero también hay que servir a Dios en base a las necesidades. Hay que servir a Dios en base a los dones, pero también a las necesidades. Cuando hay una necesidad en la iglesia local, allí deben estar los miembros útiles, los miembros que dicen y que han orado y que han rendido su vida a Dios para decirle: usa mi vida para tu gloria. Pero también hay que ser miembros fieles. Miembros fieles. Miembros que cumplan lo que la palabra de Dios dice. Y también hay una parte en la Biblia que nos habla acerca de qué hacía la iglesia, qué hacían los miembros de la iglesia, cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus funciones. En Hechos 2, 42 al 47 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Y así nos habla acerca de lo que hacían los miembros de la iglesia. Hay un gran ejemplo que tengo en mi corazón de una miembro fiel. Cuando yo tenía unos 17, 18 años, estaba pastor encargado de una iglesia en Guanare, en la ciudad de Guanare. Y allí conocí una mujer llamada María Matos. Una gran mujer fiel al Señor. Era una anciana que era fiel en su oración. Su hija no era cristiana y su hija tenía que levantarla después de más de una hora que ella estaba doblando sus rodillas, orando por su comunidad. Y mucha gente de su comunidad creyó en el Señor por la oración y el testimonio de esta mujer. Esta mujer tenía problemas en sus piernas para caminar. Pero ella los domingos, los miércoles, los viernes, ella se iba al templo donde se congregaba la iglesia y ella duraba más de una hora de camino. Tenía que atravesar 2 avenidas muy peligrosas, pero ella siempre llegaba con sus 2 nietos al culto. Nunca faltaba un culto. Y cuando el culto terminaba en las noches, ella me pedía que le enviara a alguien a acompañarle donde ella iba a donde ella iba a buscar un taxi para que la llevara de regreso a su casa. Y muchas veces yo la acompañé y veía cómo ella sacaba de su cartera el dinero para pagar el taxi, del producto de la venta de sus helados en su casa, pero ella hacía todo lo que ella podía para ser una mujer fiel al Señor y fiel a la iglesia en todo lo que tenía que hacer. Entonces somos llamados a ser miembros de la iglesia local.
Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde no podemos ir al templo, pero eso no quiere decir que debemos de dejar de cumplir con fidelidad nuestras responsabilidades como iglesia. Eso no quiere decir que tenemos que dejar nuestra comunión. Eso no quiere decir que debemos dejar nuestra responsabilidad como miembro, ese privilegio que Dios nos ha dado de ser miembro de la iglesia local. Así que somos llamados para ser miembro de la iglesia local. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, y ese es un gran privilegio y una gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que vamos a continuar en esta tarde y vamos a tener el tema llamados a ser adoradores por Carelis Bermúdez. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una oportunidad muy bonita poder compartir con ustedes y tener la responsabilidad, ¿no?, de poder hablarles acerca de este llamado a ser adoradores. Qué bueno que el Señor nos recuerda en esta circunstancia y en este momento que tenemos la responsabilidad primero de ser miembros de una iglesia. Y creo que también es un momento para que nosotros reflexionemos con respecto a si hemos dependido de ir al templo o de estar junto con nuestros hermanos para ser unos verdaderos adoradores. Creo que muchas de las... viendo la situación o la condición de muchos jóvenes o trabajando con jóvenes, una de las cosas que me preocupa más o que me gusta tratar es que sean verdaderos adoradores, no solamente que su adoración dependa de una canción o de un momento musical o de un momento en el que ellos se sientan tocados por Dios por todo lo que hay a su alrededor, sino que sea algo que de verdad venga de su interior y de la manifestación del Espíritu Santo en su vida. En la Biblia hay registros de adoración. El primer acto, la primera acción de adoración que vemos se dio por medio de una ofrenda o de dos ofrendas. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y en Génesis 4 en Génesis capítulo 4, del versículo 3 al 4, nosotros vemos la intención o el corazón con el que ellos dieron esa ofrenda. Sabemos lo que pasó y cómo Dios se desagradó o cómo no aceptó la ofrenda de Caín porque estaba dando lo que le sobraba o no estaba dando lo mejor a Dios. La adoración es un asunto permanente y a lo largo del libro de Génesis también lo vemos cuando Enos, el nieto de Adán o hijo de Set, desde ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces la adoración pasó a ser algo que conectaba al pueblo, a las personas con Dios, con su creador. Y la adoración es eso. La adoración es una actitud de humildad, de reverencia, de honor, de devoción que señala adecuadamente la relación que existe entre nosotros que somos creados y nuestro creador. Particularmente la adoración se manifiesta en su presencia. Esa adoración y esa actitud que nosotros tenemos se manifiesta en momentos o en ocasiones, ¿no? Adorar es tener un encuentro significativo con Dios. Quiere decir que adorar en diferentes circunstancias de la vida, en todo momento llega a ser parte de una adoración integral o de ese compromiso que nosotros tenemos con Dios. Y bueno, los primeros mandamientos nos instruyen acerca de la adoración. En Éxodo 20, donde se nos presentan los 10 mandamientos, dice: no te harás ni imagen ni ninguna semejanza, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La palabra adoración en su vocablo en hebreo viene de inclinarse o de arrodillarse. Y en este versículo exactamente vemos el mandato que nos da el Señor de no arrodillarnos o no honrar, no postrarnos ante otro Dios. Quiere decir que la adoración en todo su sentido y esencia es dedicada exclusivamente a Dios.
El pecado de la humanidad en este sentido sería no adorar a Dios y vivir en idolatría o adorar a otros dioses. Y la continuación de lo que Dios desea en nosotros, de su mandato, está en Éxodo 34:14, cuando Él dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Creo que vemos el ejemplo de Jesús, y Jesús citó estos mandamientos cuando Satanás se le apareció para tentarle. Jesús le respondió que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mismo Jesús, en su condición de ser humano, entendió y fue caracterizado en su vida por adorar a Dios en todo lo que Él hacía. Jesús citó este mandamiento en Mateo 4:10 y fue un principio fundamental que rigió su vida de ahí en adelante. Lo contrario a lo que hizo Jesús lo hizo Adán y Eva cuando fallaron en su adoración con Dios por aceptar o por poner por encima de Dios su amor propio, y al decir que sí o ceder al engaño de la serpiente. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones en las que tenemos que priorizar o tenemos que ordenar las cosas en las que nosotros estamos dedicando tiempo o estamos dando nuestra vida. Porque de alguna forma muchas de ellas, nosotros conocemos la idolatría como no hacer imagen ni semejanza, ni figuras, ni yeso, pero la idolatría forma parte también de esos momentos, circunstancias o esas cosas que nosotros ponemos por encima de Dios. Y de alguna forma nosotros como cristianos siempre debemos revisar de si estamos adorando al Señor por momentos o ocasiones, si nuestra vida se caracteriza por momentos clave o porque adoramos a Dios en momentos difíciles, o hay una verdadera adoración en nuestro ser. Así como el pecado de la humanidad es no adorar a Dios, la adoración verdadera es una respuesta a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios la podemos explicar, o hay un ejemplo visible en la mujer samaritana. Jesús estaba muy cansado, la Biblia describe que él estaba muy cansado, y qué bonito y qué importante es que Jesús aprovechó un momento en el que estaba cansado para hablarle a una persona, para salvar la vida de una persona, el alma de una persona. Y aunque los judíos y los samaritanos se rechazaban o no se llevaban entre sí, y nosotros sabemos que bueno, los judíos preferían dar la vuelta, rodear toda Samaria para poder pasar al otro lado, Jesús no lo hizo. Hasta en su cansancio vemos que Jesús adoró a Dios. A partir de esa revelación, vamos a ver cómo Jesús le mostró a esa mujer la verdadera adoración, porque le reveló el amor de Dios. En Juan capítulo 4 vemos esta historia, y el versículo 9 afirma cómo Jesús no rechazó a esta mujer por su nacionalidad ni por sus muchos pecados. No hubo barrera para que Jesús tuviera una conversación con ella y ella pudiera escuchar lo que Jesús tenía para ofrecerle. Ella le dice: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. La gracia de Dios es revelada a través de lo que Jesús le dijo. Si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesús primero le pidió agua a ella, ¿verdad? Pero Jesús le mostró cuál era la verdadera necesidad que ella tenía. El don, el regalo, la dádiva que el Señor nos da es Cristo mismo. Y de muchas formas Jesucristo se ha manifestado en nuestra vida porque nos ha cambiado y nos ha transformado. ¿Qué más reveló Jesús? Jesús reveló su preeminencia y superioridad. Cuando ella le preguntó: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el pozo en el que Jesús se posó para descansar y para pedir agua y para predicar a esta mujer? Jesús no negó su preeminencia ni su superioridad. Jesús estaba seguro de lo que él era y estaba seguro de lo que Dios le iba a permitir hacer con esta mujer. Jesús le reveló la insuficiencia humana, la incapacidad humana. Porque en el versículo 13 le dijo: el que beba de esta agua que yo te ofrezco no volverá a tener sed.
Hay una necesidad que nosotros como seres humanos buscamos saciar o buscamos suplir cuando vamos a los pies del Señor. Es una necesidad que no puede llenar más nada. Es una necesidad que no puede llenar una canción, que no puede llenar una frase. Solamente la puede llenar el Señor. Jesús reveló su aceidad cuando dijo: el que beba de esta agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Jesús muestra cómo la satisfacción plena que nosotros podemos tener en nuestra vida es yendo a los pies del Señor y es buscando que Él sacie nuestras necesidades. Jesús reveló su eternidad. Jesús reveló su omnisciencia cuando le dijo, cuando reveló su vida, o cuando le dio a esta mujer detalles de su vida sin que ella comentara nada. Cuando le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Quizás en la Biblia nos dice que ella salió, esto fue a la hora sexta, que está entre las 12 las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Entonces sabemos que nos imaginamos un sol radiante. Jesús estaba cansado y esta mujer estaba sola en el pozo porque nadie más iba a esa hora. Nos imaginamos que esta mujer era despreciada, era insultada o era apartada por su condición. Y ya aquí sabemos por qué se nos confirma en la Biblia que era porque había tenido 5 maridos y el marido que tenía no era su esposo. Entonces era algo en contra de las leyes de los samaritanos. Y bueno, Jesús le reveló que él era el Salvador, el Mesías, el Cristo, cuando le dijo: soy yo el que habla contigo. Ella le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Él le dijo: Señor, yo soy el que habla contigo. Para nosotros como cristianos es difícil a veces tener una vida en adoración o vivir en adoración. Hablamos de adoración como un estilo de vida, pero para nosotros que somos cristianos y no hemos podido dedicar el tiempo al Señor que Él se merece, tenemos que entender que sí, Dios no se limita a lo que nosotros hacemos, pero cuando nosotros tomamos tiempo para dedicarnos al Señor, para entender su palabra, para escudriñar su palabra, Dios va a hacer algo en nosotros y su Espíritu va a ayudarnos en todas las cosas, en nuestro caminar, en nuestro conducir diario. Si tú tienes las escrituras cerradas, tu corazón va a estar cerrado para adorar a Dios. Jesús le habla al final a esta mujer sobre adorar en espíritu y en verdad. Cuando le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Yo pienso en la adoración como algo consciente, como algo de lo que nosotros tenemos que tener certeza, algo que también mueve nuestros sentimientos y mueve todo nuestro ser. Jesús le afirmó a ella: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que adorar a Dios no es una experiencia estática, ni irracional, ni descontrolada. En ningún momento nosotros vemos en la Biblia a Jesús saltando, brincando o diciendo palabras incoherentes. Todo lo que Jesús decía iba acorde a su vida, a su caminar con Dios, a su conexión con Dios. Adorar en espíritu es adorar con todo nuestro corazón. Cuando nosotros adoramos con nuestro espíritu es porque hemos sido regenerados, porque Dios ha cambiado nuestra vida, porque nuestra actitud no es la misma, porque nuestra manera de expresarnos, de andar, no es la misma que antes de conocer a Dios. Cuando adoramos a Cristo en verdad, a Dios en verdad, es porque entendemos y recordamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces nuestra verdadera adoración no es tanto arrodillarnos en el templo, no es tanto ir todos los días, todo eso es resultado de que nosotros amemos a Dios. Pero hay 4 cosas que nos ayudan o nos invitan a glorificar a Dios, a entender ese compromiso de adorar al Señor como es. La adoración verdadera es amar, servir, obedecer y glorificar a Dios. Es un completo rendimiento al Señor. Jesús amó a su Padre o amó a Dios tanto que en los peores momentos fue hasta el Señor, se derramó delante de Él y confesó con su boca que Él era su Padre y que más allá de todas las cosas que él podía vivir o sentir como ser humano, estaba Dios. Jesús amó a Dios antes que a sí mismo.
Por eso murió por nosotros, para cumplir con la voluntad de Dios. Josué rindió su vida para servir a Dios, pero no haciéndolo solo. También lo hizo con su familia. Porque nosotros conocemos ese versículo en Josué 24:15 que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Abraham se rindió en obediencia a Dios. En Génesis 22:13 se habla como Abraham sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, que no solamente era su hijo, sino que era su descendencia, era su esperanza, era su amor, era su futuro, era su vida entera. El plan completo que Abraham tenía dependía ahora de las manos de Dios. Y a lo mejor el plan que él tenía cambiaba completamente sacrificando a su hijo, pero aún así Abraham obedeció a Dios. Pablo se rindió totalmente a Dios para glorificarle. Cuando él enseñó, háganlo todo para la gloria de Dios. Y para culminar, hay aspectos prácticos que nosotros podemos cumplir para adorar al Señor, para calificar o para reflexionar si de verdad en nuestra vida hemos sido verdaderos adoradores. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el mismo Romanos 12 nos dice, así que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O en otras versiones, es tu manera de adorarle, es tu adoración, es tu verdadera adoración a Dios. Los aspectos prácticos de la adoración es que nosotros podamos dar a Dios la primera hora de cada día, como lo hacía Jesús y como lo hicieron muchos discípulos después de él, que se levantaba cuando todavía era de madrugada y cuando todavía el sol no había salido. Entrégale al Señor la primera hora del día, haz tu devocional diario y dedica tiempo a las escrituras. Practicar la adoración es dar el primer día de la semana. Quizás nosotros es un aspecto en este momento que estamos trabajando, porque no puede depender eso de ir a la iglesia. Nuestra casa debe ser un altar al Señor, nuestro cuarto, el lugar donde pasamos más tiempo debe ser un altar al Señor. Pero a lo mejor ese altar está siendo utilizado para otras cosas, más para pasar tiempo en el celular o para hacer otras cosas que no es adorar al Señor. Dale a Dios la primera consideración en las decisiones de tu vida. Cumple la voluntad del Señor, porque tú sabes que los pensamientos de Dios para ti son mucho más altos que los tuyos. Dale a Dios el primer lugar en tu corazón. Nosotros sabemos que el Señor puede transformar nuestros sentimientos y que a través del perdón y el amor de Dios nosotros hemos sido hechos santos. Sé santos como yo, Jehová, soy santo. Y de alguna manera la adoración al Señor no depende de circunstancias. La adoración a Dios no debe ser un acto temporal, debe ser un acto desde el día en que conocimos a Dios, un acto continuo. Debe ser una vida con el firme propósito de que todo lo que digamos, hagamos, pensemos, glorifique el nombre de Dios. Es entregarle lo más alto a Dios. Dios no nos ha dado sobras a nosotros y la adoración no es para músicos, no es para cantantes, no es para artistas que quieran demostrar lo que no son frente a la iglesia. Nosotros necesitamos en este tiempo y en esta circunstancia verdaderos adoradores, que su casa sea un altar de adoración mientras las iglesias estén cerradas y que el día en que nosotros nos reunamos y que podamos adorar juntos al Señor sea para glorificarle y sea para mostrar las maravillas que Él ha hecho durante este momento. Que el Señor les ayude y les permita ser adoradores verdaderos y examinar cómo ha sido nuestra vida delante del Señor en adoración. Al hermano William Ospina con la siguiente lección, llamados a ser sacerdotes. Pastor, este es su momento, este tiempo es para usted. Muy bien, es interesante pues lo que hemos visto acerca de la adoración y ahora con llamados a ser sacerdotes. Y más que hablar sobre la historia de lo que era, lo que representaba y representa el sacerdocio, es el compromiso que esto realmente nos toca a cada uno individualmente como miembros del cuerpo de Cristo y en general también en lo colectivo como la iglesia. Así es. Y es importante pues que esto tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos de ser sacerdotes
y sabiendo que hemos sido llamados a ser sacerdotes. Cuando vemos un poco en la palabra del Señor acerca de lo que fue el inicio del sacerdocio, bueno, podemos ver precisamente que en los pueblos de Oriente Medio había ciertas personas que estaban comprometidas a hacer este tipo de trabajo con lo que tenía que ver con la religión, el servicio, personas encargadas realmente para este oficio, trabajo, ministerio o llamado. Así es. Y el primer sacerdote, pues, que podemos ver humano, tiene que ver con Aarón y también con la tribu de Leví. Él pertenecía a esa tribu y fue el primer sacerdote juntamente con su familia, con sus hijos. Pero estaban los levitas que ayudaban y servían a ese tipo de trabajo que ellos hacían especialmente para Dios, en lo que tiene que ver con el culto, la comunión con Dios, el servicio a Dios. Eso es muy importante. Y los sacerdotes eran tenidos con mucho valor, con mucho respeto y santidad. Era el privilegio de ser sacerdote. Alguien llamado exclusivamente por Dios. No era algo que el hombre ponía sacerdote, sino que todos los llamados que Dios hace al sacerdocio, en este caso, pues venían de parte de nuestro Dios. Aarón era el sacerdote principal o sumo sacerdote, y los que le ayudaban, pues, a los que tenían acceso realmente al altar eran ellos. Los levitas simplemente realmente ayudaban al trabajo que ellos realmente hacían. Y es importante entender acerca de este sacerdocio que eran hombres, pues los encargados de este tipo de sacerdocio. No había extranjero que tenía parte en esto, sino que era del pueblo hebreo, allí la parte del sacerdocio. Y el plan del Señor, como dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 6, dice que si ellos iban a obedecer, este pueblo hebreo que estaba saliendo de Egipto, iba a ser una nación de sacerdotes. Realmente esa era y es, pues, la visión de Dios, empezando precisamente con el pueblo hebreo. Como decía, había un sumo sacerdote, el cual tenía la potestad de poder entrar al lugar santísimo. Solamente él tenía la potestad de hacerlo una vez al año, y los demás, pues, realmente colaboraban a ese tipo de sacerdocio. El sacerdote era alguien que tenía una comunión con Dios, y él era el que presentaba el pueblo a Dios. A diferencia del profeta que trae un mensaje de Dios, el sacerdote presenta al pueblo a Dios, aunque también tiene un mensaje de parte de Dios. Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos ver un sacerdocio aunque involucra más al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque ahí tenemos un sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es Cristo. Así es, no es un sacerdote humano que tenía que hacer sacrificio por el pecado, no. Jesucristo hizo un sacrificio, pero por el pecado realmente de la humanidad. En Cristo, el sumo sacerdote, por medio de su muerte expiatoria, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a nuestro Padre Celestial. Sacerdote en el Antiguo Testamento era el que presentaba las ofrendas, los sacrificios, la intercesión por el pueblo de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, y por la fe en Cristo Jesús, tenemos entrada directamente a nuestro Dios. Y esto realmente es un privilegio, ya no de una persona, de una familia, sino de todos los creyentes en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, que somos un reino de sacerdotes. El apóstol Pedro también, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9,
habla y define pues lo inclusivo que es el sacerdocio ahora de los creyentes. Dice que vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que al incluirnos allí, realmente nuestro Dios, al ser también un reino de sacerdotes, por medio de la fe en Cristo Jesús, está hablando también un poco acerca de nuestra responsabilidad. Como decía en el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba sacrificios de animales muertos para la expiación, por el pecado, por la ofrenda. Pero aquí los sacrificios que presentamos en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, son sacrificios espirituales. Así es, empezando realmente por nuestra vida. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que es el primer sacrificio que realmente presentamos, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. También somos llamados como sacerdotes, y esto incluye a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, a presentar sacrificio de alabanza. Dice que fruto de labios, dice a través del libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Así que sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Dios. También como sacerdote presentamos el servicio que tiene que ver con el ministerio, con el trabajo que hacemos realmente para el Señor. Dice, y el hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ese también es una de la definición de lo que hace un sacerdote ahora en el Nuevo Testamento por la fe en Cristo Jesús, y ese es un compromiso, una responsabilidad, es un llamado no de unos pocos, sino de cada miembro del cuerpo de Cristo, de todos los de la fe en Cristo Jesús, de adorar realmente al Señor, como veíamos la parte de la lección anterior, que habla de adorar en espíritu y en verdad. Bueno, como sacerdotes todos podemos adorar directamente a nuestro Dios. Tenemos entrada al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. También a través del testimonio. El testimonio significa pues la evangelización. Y lo dice Primera de Pedro, precisamente capítulo 2, versículo 9, como mencionaba hace poco, de la parte B, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Muchos parecen pensar de que solamente la evangelización es para los que tienen ese ministerio, ese don de evangelista, pero vemos que todo sacerdote, todo cristiano en Cristo Jesús es un sacerdote, por lo tanto también es llamado a testificar, como vimos ahora, de adorar a Dios también, de presentar su cuerpo en sacrificio. Bueno, estamos hablando, el pastor William Ospina está hablándonos acerca de el llamado a ser sacerdotes o intercesores, presentar nuestro cuerpo delante del Señor, estar en la presencia del Señor, ofrecer los como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9, que él nos llamó para un ministerio, y el versículo 11 de ese mismo capítulo de Segunda de Timoteo 1:11
dice que también como apóstol, como maestro, como predicador, por lo tanto, realmente un servicio del servicio. A través de la ofrenda también, todos como sacerdotes tenemos la oportunidad de ofrendar. Bueno, agradable a Dios, como dice realmente en Filipenses, la iglesia de Filipo, que dio esa ofrenda tan tremenda. Por lo tanto, podemos decir que en el Antiguo Testamento el pueblo no tenía realmente una entrada directa a Dios, sino a través del sacerdote. Hoy en día sí podemos realmente tener entrada a Dios por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote, y tenemos no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de poder presentarnos en santidad, de poder adorarle, de poder presentar ofrenda al Señor, de poder servir y de poder testificar. Así que es un privilegio, de verdad, somos llamados todos a ser sacerdotes, ya no es exclusivo de algunas personas, sino como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos llamados a ser sacerdotes. Es un gran privilegio y la iglesia debe reconocer pues que el llamado pues a ser sacerdote involucra, integra a cada miembro del cuerpo de Cristo. Es algo pues que realmente me complace poder compartir y enseñar pues en las congregaciones y a través del ministerio de enseñanza, de que no solamente algunos somos llamados, sino que todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús somos llamados a ser sacerdotes. Ese es parte pues de lo que quiero compartir pues en esta oportunidad. Esa doctrina del sacerdocio, del sacerdocio del creyente, cómo ha sido de bendición cuando la iglesia puede entender que el ministerio no solo lo realiza una persona o un grupo selecto de personas, sino que todos los creyentes, todos los discípulos del Señor entienden y tienen una participación completa en esa obra del ministerio. Gracias al pastor William Ospina por esa enseñanza que ha compartido con nosotros de llamados a ser sacerdotes. Y vamos a tener al pastor Silas Cordero hablándonos acerca de llamados a ser visitadores. Pastor Silas, tiene la oportunidad. ¿Sí? Sí, hazlo. Sí, sí. ¿Sí? Hacerlo. Dale. Puedes hacerlo, dale. Muy buenas tardes, tengan todos. Es una bendición, un privilegio poder, acercarme a usted, poder compartir pues esta lección número 4, llamados a ser el llamado de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llamado para servir, cuando Dios le envió con ese propósito especial. Lo podemos ver allí en Lucas capítulo 4, el verso 16, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los
enfermos, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros vemos el ministerio y hemos estudiado y hemos aprendido del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de la importancia de la visita, el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo como el Salvador, como el Redentor. Una de las visitas más importantes de todas las visitas de nuestro Señor Jesucristo fue visitar a la humanidad, fue de visitar al ser humano, de llegar con ese propósito especial de salvación, ese propósito especial de redención, ese propósito especial de vida eterna. Fue uno de los propósitos más especiales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la lección de hoy vamos a aprender lo que he llamado a ser visitadores. Algunas personas tienen conceptos muy equivocados acerca de la visitación. Cada iglesia pues tiene un ministerio, cada organización auxiliar de nuestra iglesia tiene sus ministerios de visitación. Puedo decir pues que nuestra iglesia ha sido un ministerio muy importante que ha sido parte del crecimiento de nuestra iglesia y que lo hemos enseñado, lo ponemos en práctica aún en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Pues los creyentes de nuestra iglesia, con mucho cuidado, pues ellos están allí desarrollando este ministerio aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de cuarentena. Hoy más que nunca, pues, cómo hace falta ese tiempo ejercer el ministerio de la visitación. Hay muchas personas que están allá afuera, que están necesitando, que están esperando de alguien que pueda darle una palabra de consuelo, que pueda llegar pues para orar por su situación, por estar con ellos en ese momento difícil. Hay en realidad para nosotros difíciles para nosotros es cuando muere, cuando parte un ser querido, cuando alguien de una familia parte de esta tierra. Son momentos muy difíciles para nosotros como pastores. No es fácil pues llegar en ese momento de tragedia, en ese momento de dolor. En Juan capítulo 11 nosotros podemos ver la historia de una familia que eran muy allegados a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue María y Marta y Lázaro. Eran una familia muy cercanas a él, eran muy apreciadas por nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver en las escrituras que él visitaba en algunas ocasiones, siempre estaba con ellos, estaba allí para compartir con ellos, para visitarles, para darles palabras de consuelo, para enseñarles acerca del propósito por el cual vino a la tierra. Pero en Juan capítulo 11 nosotros podemos ver la historia cuando ellos le hacen una invitación. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo, estaba ya a punto de morir, y el Señor Jesucristo recibe allí esa noticia de que el Lázaro estaba enfermo, y el Señor dijo, pues esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero Marta y María anhelaban esa visita en ese momento difícil, en ese momento de angustia. Su hermano estaba enfermo, pero cuando llega el Señor Jesucristo allí a esta casa, pues no ha sido. Marta pues le reprocha y le dice, si has estado aquí, hermano, no muere. Pero también más adelante, cuando vemos en el recorrido de Juan 11, María también le enfrenta y le dice, si has estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor Jesucristo, al ver a esta mujer con dolor, al ver a María llorando, él también pues se compadeció, y dice la palabra del Señor que
él lloró, que el Señor Jesucristo lloró. Algunos tienen algunos conceptos y hablan que lloró por la incredulidad. En mi caso particular, puedo decir que el Señor Jesucristo, él fue 100% Dios, 100% humano, y allí él se quebrantó y puso en práctica lo que es llorar con los que lloran. No hay nada más importante que recibir una visita en un momento difícil. Cuando mi padre murió hace exactamente un año, fue muy grato la visita, pero también fue más grato ver al pastor, ¿verdad? Que me estuvo conmigo en los momentos en los momentos difíciles, pues que fue el pastor Eleazar cuando él llegó y compartió y estuvo conmigo en esa situación difícil. Algunas personas tienen algunos conceptos equivocados exclusivos de el ministerio de visitación, si la iglesia lo tiene, o de los misioneros de la iglesia, o también del pastor. Algunas personas piensan que debe ser un ministerio que lo debe ejercer el pastor. Es bien, nosotros como pastores debemos hacer ese trabajo y muchos creyentes ellos anhelan pues que su pastor pueda visitarle, estar con ellos en el momento difícil de tristeza de su pastor, pues si nosotros lo que hemos aceptado ese llamado y esa gran responsabilidad, lo sabemos, pero muchos tienen ese concepto equivocado. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:27? Afirma que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sancha de practicar. Todo creyente, toda persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que es miembro de una iglesia, que es fiel a la iglesia y que entiende sobre todo la palabra del Señor, pues esa persona debe entender, debe comprender que también ese ministerio es para él y que debemos ponerlo en práctica. ¿Qué debe tener un visitador? Un visitador debe tener una buena actitud. En la palabra del Señor podemos ver a un hombre llamado Abraham, un hombre que tuvo ese tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo, y él tuvo una visita y lo podemos ver allí en Génesis capítulo 18, y la razón de esta visita era que él tenía 13 años que no recibía la visita de Dios, y ellos le traían, y dice allí en el versículo capítulo 18, 14, que al tiempo señalado volveré a ti. La promesa fue cumplida, fue una visita muy importante. Ellos pensaban que ya no iban a tener un hijo. Ellos pensaban esta noticia, Dios se glorificó en una forma especial. El visitador debe tener una buena actitud, aun cuando el momento, ¿verdad?, de visita es para confrontar el pecado. Necesitamos tener la mejor actitud. Hay personas pues que lo que hacen es lanzar, ¿verdad?, juicios sobre la persona en el momento de la visita. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vemos aquella historia del rey David cuando pecó, cuando hizo lo desagradable delante de Dios, eso lo podemos ver en segunda de Samuel capítulo 2, el 3 y el 14. Vemos la actitud de Natán, una actitud no de reproche. Allí le compartió una historia y entonces lo confrontó a través de una historia, y al final de la historia, pues David aún no entendía de qué se trataba esa historia, pero se trataba era de él, de su pecado. Fue confrontado. La palabra de Dios nos indica y el Señor Jesucristo nos manda, nos enseña, debe ser nuestra actitud, una buena actitud, y esa actitud debe ser una actitud de verdad. Hay personas que llegan en visitas de situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando una persona parte de esta tierra,
lo que una persona no desearía contar es esa experiencia de cómo murió esa persona, pero lo primero que la persona llega allí y bueno, no es solamente de que murió, y entonces esa no debe ser nuestra actitud. Sabemos, ¿verdad? Y aunque conocemos que murió, cómo partió de esta tierra, pues debemos estar tranquilos y mejor, ¿verdad? Poner el suelo de esperanza. En una oportunidad quiero compartirle esta experiencia. Un creyente de nuestra iglesia partió, la esposa de una creyente, el esposo de una creyente de nuestra iglesia partió de esta tierra. Esa persona fue rebelde a las cosas de Dios, él no quiso nada, su esposa pues lloró porque con Cristo. Y recuerdo que una persona llegó pues y le dio palabras de consuelo, dijo, bueno, qué tristeza que no recibió a Cristo. Son palabras de consuelo, es una mala actitud. Aunque nosotros no sabemos, porque la palabra de Dios dice que todo el que confesara el nombre del Señor Jesús será salvo. No sabemos, esa persona conocida de Dios en el último momento, no sabemos, confesó a Cristo como su Salvador personal, pero son cosas que nosotros no debemos hacer. Debemos tener la mejor actitud. Para hacer una visita, tener la mejor actitud. También necesitamos tener una correcta teología. Hay personas que realmente no tienen esta correcta teología. Algunas personas que visitan y lo que llevan es confusión. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor un grupo de creyentes, pero iban a su casa y allí ellos registraban, buscaban los registros de las escritura para tener una era de esa forma correcta. Nosotros debemos aprender. En la palabra del Señor podemos ver algunos ejemplos en la vida de la primera pareja en el huerto del Edén, ahí en Génesis, la situación que se le presenta a la primera pareja. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con ellos? Dios estableció un régimen por causa de su justicia y de su bondad. Cuando el Señor, cuando Dios saca a Adán y Eva del, pero cuando dice que lo hizo para que no alargaran su mano y comieran del árbol de la vida, y ¿verdad? Misericordia. Muchas en el día de hoy no en cuanto a la corriente, hay muchos clientes que siguen corrientes, otras corrientes a través de la televisión, a través de otras enseñanzas y llegan hasta los hogares y entonces pues no les envía algunas veces hasta uno como autor predica exactamente lo que dice de la palabra de Dios y hay personas que van y tratan de torcer lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, el visitador debe tener una correcta teología, debe estar claro con la palabra de Dios, con la doctrina, debe tener en su corazón esa verdad clara, esa vida no que la va a confundir. También el visitador debe tener un propósito especial. ¿Cuál es ese propósito especial? Fíjese, los varones, esos varones que visitaron a Abraham, fueron y le dieron una noticia, que Sara en ese próximo año, ella iba a tener un hijo. Eso fue exactamente, fue en ese propósito especial.
El propósito especial de estos varones, ¿verdad? No fue a dar malas informaciones. Hace algunos días logré pues publicar algo acerca de esas malas noticias. Algunas veces las visitas se convierten en malas noticias, no son propósitos especiales, no se usa para llevar chisme, no se usa para llevar malos comentarios, no se usa para llevar veneno, cizaña, o picar, ¿verdad? Con su raíz de amargura a otras personas, no para criticar ni para desalentar a otra persona. Qué bueno, ¿verdad? Cuando una persona hace una visita y le da palabras de esperanza, desde palabras de esperanza. Sabemos que la situación está difícil, sabemos que este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis económica en nuestro país, no es fácil, sabemos que es así. Particularmente yo estoy orando para que Dios, no sabemos cuándo, pero sabemos que Dios va a hacer una obra importante en nuestro país. En los cambios vienen de parte de Dios. Pero ¿cuál es el propósito especial? El propósito especial de un visitador debe ser el de nuestro Señor Jesucristo, dar buenas nuevas a los pobres, dar esa buena, alentar ese corazón herido. También el visitador debe ser solícito, atento, debe ser hospedador. En una oportunidad, pues, unos jóvenes visitaron una misión y acostumbraban a visitar una misión para hacer algunas cosas, y ellos pues, siempre pues estaban sentados sin hacer nada. No eran personas que estaban atentas. Y recuerdo que una persona no creyente en el seno, mire, las visitas de ellos a veces no son muy buenas. Miren cómo están allí, aquella persona está haciendo esto, atento, hospedadores. El visitador debe tener eso. Cuando le digo a mi esposa y oramos por la casa, que necesitamos personas allí, hospedar a siervos de Dios, a personas que puedan venir de otros lugares. Y por último, ya finalizando, Jesús, ¿verdad? Es el mayor ejemplo. Pablo, la visitación es muy importante, da crecimiento a la iglesia, da crecimiento al creyente. En el ministerio de Pablo, a los creyentes, para alentarnos, para ayudarlos, para resolver esos problemas, esas situaciones difíciles. El ministerio de la vida es para el pastor, para los miembros, no es para los misioneros, para los líderes solamente de la iglesia, para los presidentes de las organizaciones, es para toda la iglesia. Cada creyente que ha nacido, esa persona debe ejercer este ministerio como parte del crecimiento de la iglesia, y guarde y que este tiempo pues sea de edificación para todos nosotros. Gracias al pastor Silas Cordero desde allá, desde Sarare, que nos ha compartido acerca de llamados a ser visitadores. Y qué importante cuando el Señor dijo, cuando se habla acerca de la visita del Señor y dice que vino a visitar y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su padre, que el Señor visitó y salvó a su pueblo. Además de ver cómo el apóstol Pablo presenta y dice que nuestra visita en el Señor no resulta en vano. Nosotros somos esos portadores de esa buena noticia
del Señor. Bueno, hemos compartido hasta aquí 4 lecciones del libro Entendiendo el llamado de Dios. Llamados a ser miembros de la iglesia local, llamados a ser adoradores, llamados a ser sacerdotes o intercesores y llamados a ser visitadores. El día de mañana vamos a tener a Rumari Bermúdez, mi segunda hija, para compartir llamados a ser amigos. Vamos a tener al pastor Álvaro Navarro con el tema llamados a ser siervos. Vamos a tener al pastor Joel Moreno con llamados a ser evangelizadores, y yo voy a compartir la parte de llamados a ser discípulos. Queremos agradecer la participación, la presencia de cada uno de ustedes en este día. Queremos reconocer la presencia de Rafael Briceño, de Luis Ubillú, de allá de la Iglesia Evangélica Bautista de Perú, allá en Lima. La hermana Nori de Carucí, de aquí de Barquisimeto. Reni Escalona, la gloria y la honra sea para el Señor. Laurinis Pérez, hermosa lección. Diomar Gallardo, de aquí de Barquisimeto, Dios les continúe usando. Pedro Alfaro, Pedro Salvador Alfaro, allá del Salvador, que Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Jessy Castillo, Dios le bendiga. Jocelyn Bedoya, que ha estado con nosotros desde Perú. Luis Ernesto Carvajal, desde Perú, de Lima. Mucha gente desde el Perú. Miren, Carlos Manuel Correa, desde el estado Guárico, aquí en Venezuela. Carmen Delgado, de Maracaibo. Saludos a nuestra hermana Carmen. Rubén Darío Yajure, de aquí de Barquisimeto. Carmen Bermúdez de Ramos, la misionera Carmen Teresa. Petra Bermúdez, mi hermana, está allá en Bogotá y está de cumpleaños, así que felicitaciones a mi hermana Petra, que está compartiendo con sus hijos allá en Bogotá. David Escalona, saludos desde Texas, allá en Estados Unidos. Álvaro Liscano, Dios les continúe bendiciendo desde Colombia, de Los Patios. Pedro Pascual Torres, bendiciones para cada uno. Chuy Ávila desde Texas. Mire, tenemos varias personas de allá de Estados Unidos presentes en todo esto. Queremos finalizar con unas palabras de conclusión del pastor William Ospina. El pastor William Ospina tiene algunos libros que él ya ha escrito. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de poder compartirlos también con ustedes. ¿Cuántos libros ha escrito William? 7. 8, tiene su hermano. doctorado en el ministerio del seminario en Minsk. Y 8 libros ha escrito. Esperamos tener la oportunidad. Ya vamos a tener esos cursos en línea también para ustedes. Y queremos dar la oportunidad a William para que tenga unas palabras finales. Desde allá, William está allá en Ciudad Bolívar, allá sirviendo al Señor en todo el oriente del país. William tiene la oportunidad para darnos esas palabras finales. Bien, bueno, agradecido al Señor pues por compartir acerca de lo que tiene que ver hoy con el llamado que Dios hace a cada miembro del cuerpo de Cristo al sacerdocio. Algo pues que en un principio no se entiende. Cuando uno es nuevo creyente, cree que el llamado solamente son los pastores, los evangelistas y los maestros. Y bueno, qué bueno pues que hoy quedó claro pues a través de esta lección de que todos los miembros del cuerpo de Cristo somos llamados tenemos acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo. Es un privilegio y es una gran responsabilidad. Bueno, y de verdad que aplaudo y doy gracias a Dios pues por esa iniciativa suya, Pastor Eleazar, doctor, por compartir pues lo que Dios le ha dado, ya que vemos pues cómo esto está llegando. Estoy usando este discipulado como materia ya en el MINS, pero también en el discipulado de la iglesia, y es una buena manera de verdad de formar discípulos multiplicadores con una buena doctrina y, como dice, pues con identidad, con carácter y con compromiso. Y precisamente el tema que me tocó tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con el compromiso y con el llamado que cada uno tenemos. Así que Dios les bendiga pues también a los que estuvieron conectados y por la oportunidad de participar. Queríamos terminar también dándole saludo al pastor Iván Naranjo allá desde Trujillo.
también a José Manuel Mejía de Valle La Pascua, de Guárico, Baker Delgado, Pastor Sila, Dios le continúe bendiciendo, escuchándolo de allá desde Perú. La hermana Marta de allá, qué bendición que podamos tener a Marta con nosotros allá de Lima. Muchos recuerdos muy especiales de nuestra hermana allí. Pastor Sila, termine este tiempo con una oración al Señor. ¿Ok? Ok, activa el micrófono. Activa el micrófono y termina con una oración al Señor, el Pastor Silas Cordero. Señor, quiero darte gracias por la bendición, por el privilegio que nos brindas al ser tus siervos y poder enseñar a otras personas. Quiero darte gracias por el privilegio que me has dado a mí, gracias por este tiempo de compartir con el pastor Eleazar, poder compartir esas enseñanzas pues, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Toma a cada persona en los diferentes países, en nuestro país, que hoy hicieron estas conferencias, van a ponerlo en práctica en sus iglesias, en sus comunidades, en sus ciudades y en sus países. Sigue tomando al pastor Eleazar, toma su vida, este ministerio, que cada día tú le llenes de mucha sabiduría para seguir capacitando y entrenando a muchas personas en el nombre de Jesucristo, mi amado Salvador. Amén y amén. Así que ore, comparta y participe. Mire, ese es un milagro que podamos estar haciendo esto desde Venezuela, solo con la ayuda del Señor y en medio de todas las interrupciones, de todas las limitaciones, pero esperamos ser de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.